acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. Los impuestos son la madre de las contribuciones y en general de los ingresos del Estado. Y si no me creen, basta con echarle un vistazo a la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio 2021 para saber que 5 de cada 10 pesos que gastará el gobierno mexicano provienen de la recaudación de impuestos. Para ser exacto, el 56.11% de los ingresos. De ahí que el tema que vamos a abordar el día de hoy adquiere una relevancia no solo desde una óptica académica, sino también desde la interpretación y aplicación del derecho fiscal. Bienvenidos a un episodio más de la Fiscalidad de las Cosas. Les habla como siempre su anfitrión, el abogado Michel Wabi, y el día de hoy, como lo señala el título de nuestro episodio, vamos a desglosar, desmenuzar e intentar explicar a ciencia cierta los elementos que constituyen un impuesto. Sin más, comenzamos. Resulta entonces indispensable definir al impuesto por sí mismo, el cual se describe, en palabras de Vitti de Marco, como una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarle los medios necesarios para la producción de los servicios públicos. Ahora, nuestro Código Fiscal nos brinda una definición no tan precisa y por ende un poco más genérica al establecer en su artículo 2, fracción primera, que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las demás contribuciones, como lo son las aportaciones de seguridad social, los derechos y las contribuciones de mejora. Entonces podemos concluir que los impuestos son la obligación determinada en dinero que las personas físicas y morales en México utilizan para contribuir al gasto público y que no estén clasificadas como otra contribución. Ahora bien, desde hace muchísimo tiempo, diferentes tratadistas de las ciencias fiscales a lo largo de la historia han tratado de clasificar los impuestos. Lo han dividido atendiendo a si son directos o indirectos, traslativos o no lo son, si gravan el patrimonio o gravan el consumo, si tienen fines fiscales o tienen fines extrafiscales. Sin embargo, todos coinciden en algo, los elementos que lo integran. Antes de entrar al contenido sustancial de los elementos del impuesto, es importante precisar que estos, por mandato constitucional, deben estar integrados en su totalidad en una ley. Pues como sabemos, en México existe un mundo normativo extenso, que no es más que distintas clases de normas jurídicas divididas en diferentes jerarquías. Desde la norma suprema que es la Constitución política, pasando por los tratados internacionales, las leyes federales, los reglamentos, los decretos y en materia fiscal hasta llegar a meras disposiciones administrativas como lo son las resoluciones misceláneas fiscales. El artículo 31 de la Constitución mexicana establece para los mexicanos diferentes tipos de obligaciones, siendo la que nos convoca el día de hoy la consagrada en la fracción cuarta, que dicta en concreto la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de la federación, de su estado y de su municipio de manera proporcional, equitativa y conforme dispongan las leyes. Y precisamente es esta última frase, conforme dispongan las leyes, de donde nace y se consagra el principio de legalidad tributaria, el cual expresa en una frase concreta que logra sintetizar el objeto de este principio que dice: nullum tributum sine lege. Esto significa en español, no hay tributo si no está en una ley. En esencia, el principio de legalidad tributaria persigue dos objetivos. Primero, la certeza del contribuyente de que todos los elementos que integran la contribución que está obligado a pagar, pues estén contemplados en una ley abstracta, general, de orden público y cuyo contenido es consultable y de su conocimiento. El segundo de los objetivos que persigue es que todos estos elementos sean creados, modificados o suprimidos por sus representantes federales que elige a través de las elecciones. Y de ahí que estos elementos deben estar en una ley. Esa es la razón de ser. Dado que si se permitiera que dichos elementos
estuvieran contenidos en un simple reglamento o en un decreto, pues estos no pasan por el tamiz de un procedimiento legislativo, público, consultable, transparente, debatible y con la publicidad que los demás ordenamientos jurídicos carecen y sobre todo sin la representación del propio contribuyente que da la Cámara de Diputados, pues al ser autoridades administrativas los que realizan los decretos o los reglamentos, pues estos no pasan por el Congreso de la Unión y no tienen la representación de los contribuyentes obligados al pago. Luego entonces, de ahí la obligación de que los elementos que integran un impuesto todos estén contemplados, sin excepción alguna, en una norma jurídica que tenga el carácter de ley. Ahora sí, sin más rodeos ni mayor preámbulo, vamos a tratar de definir y explicar los elementos que integran un impuesto, los cuales son 5: el objeto, el sujeto, la base, la tasa o la tarifa y la época de pago. Vamos a comenzar con el objeto. El objeto de un impuesto se define como aquellos actos o circunstancias establecidas en la ley que generan la obligación de pagar un impuesto. Esto es, el objeto es la conducta que está descrita en la norma, la cual si la actualizamos o la realizamos, entonces nos convertimos en acreedores del impuesto. Y permítanme poner un ejemplo. En el caso del impuesto al valor agregado, su objeto es gravar la enajenación de bienes y la prestación de servicios, así como el arrendamiento y la importación de estos bienes y servicios. De ahí que las personas físicas y morales que enajenen bienes y presten servicios en nuestro territorio están actualizando el objeto del impuesto, es decir, están realizando la conducta que la propia ley prevía y entonces está obligado a pagar esa contribución. Y esto nos lleva al segundo de los elementos, el sujeto de un impuesto, que no es más que la persona física y moral que precisamente llevó a cabo o realizó esta conducta descrita. Es decir, es la persona que realizó el acto que describía el objeto del impuesto. Y ahora esta persona física o moral está obligada al pago de esa contribución. A esta persona se le conoce como el sujeto pasivo de la relación tributaria, dado que es el que está obligado siempre a pagar. Por supuesto, por otra parte, tenemos al sujeto activo, que siempre es nuestra autoridad fiscalizadora, conocida también por su nombre Fisco Federal o Servicio de Administración Tributaria, que es la persona o ente jurídico que el gobierno federal le encargó nuestra recaudación de contribución. Como tercer elemento tenemos a la base. La base de un impuesto puede ser el elemento más difícil de determinar, ya que se define como la cuantificación económica del objeto, es decir, el valor sobre el cual se le va a aplicar la tarifa para obtener un impuesto respectivo. En otras palabras, la base de un impuesto resulta ser el monto calculado sobre el cual aplicaremos las tarifas vigentes y disponibles para poder determinar cuánto se va a pagar de determinada contribución. Y asimismo, tenemos el elemento denominado como la tasa o la tarifa, que no es más que el porcentaje o la cuota que le tenemos que aplicar precisamente a nuestra base gravable que acabamos de definir. Y este elemento contesta a dos preguntas más o menos. ¿Cuánto cuesta el impuesto o qué tan gravoso es el impuesto? Pues la tasa o la tarifa puede ser el elemento más fácil de identificar de un impuesto. Únicamente es un porcentaje o únicamente es una cuota, aunque hay que decir que estas pueden variar dependiendo de la hipótesis normativa. Dentro de una misma contribución pueden haber varias tarifas o cuotas aplicables dependiendo del producto o servicio que se preste o se enajene. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado contempla dos tasas del 0% y del 16%. Dependiendo de los productos o servicios que se enajenen, será la tasa que se le apliquen. En mi parecer, la tasa o la tarifa es el elemento más sensible de toda contribución, ya que su aumento suele ser a veces necesario, pero altamente impopular. No es la única forma de encarecer un impuesto, ya que acotando las deducciones para determinar y acortar la base gravable, es la forma en la que en México hemos encarecido, por decirlo de una forma, nuestros impuestos. En español, lo que hemos hecho es limitado las deducciones que los contribuyentes pueden hacer al momento de calcular su base en el impuesto, lo que también resulta en un monto mayor
al cual aplicarle esa tasa o esa tarifa, y entonces nos da un monto de impuesto mayor a pagar. Y por último, tenemos el elemento denominado de la época de pago, el cual no es más que el momento específico en el tiempo que el contribuyente está obligado a hacer el pago en dinero del monto que resultó del cálculo del impuesto. Y esto es de suma importancia porque es a partir de la época de pago que la autoridad está facultada para requerir a los contribuyentes. Y en el caso de retraso o demora, podrá cobrarle las actualizaciones y recargos correspondientes dependiendo de cuánto tiempo ha transcurrido de que teníamos la obligación de pagar a que lo hagamos o nos requieran de hacerlo. Es decir, la época de pago es el momento en el que nace la obligación de pagar por parte del contribuyente y por ende también es el momento donde nacen las facultades de la autoridad para requerir ese pago en particular. De lo que hemos platicado hasta aquí, es importante hacer énfasis en que estos 5 elementos del impuesto son elementos existenciales. Esto es, son elementos sine qua non, lo que quiere decir que sin los cuales el impuesto no puede existir en la vida jurídica, dado que con que le falte uno solo de ellos, haría imposible la recaudación del impuesto. Y déjenme tratar de ejemplificar por qué. Si el impuesto no contemplara un objeto, pues no tenemos la conducta que actualizar para ubicarnos en una situación de carga fiscal. Si no tenemos al sujeto, pues a pesar de tener todo lo demás y de que el impuesto pueda ser calculable en su totalidad, no tendríamos a quién atribuírselo o a quién cobrárselo, porque no sabemos quién es el sujeto obligado al pago. Si el impuesto carece de una tasa, de una tarifa o de la base, pues el impuesto es materialmente incalculable, simplemente porque no sabemos a qué le aplicaríamos la tasa o en su caso, teniendo una base, no sabríamos a esa base qué tasa o cuota usar para su cálculo. Y por último, aunque pareciera menos importante, no lo es, si no contamos con una época de pago, pues a pesar de saber el objeto, el sujeto, la base y la tarifa aplicable, no tenemos un momento exacto en el que se debe pagar el impuesto. Y por ende, las facultades de la autoridad serían nugatorias. Esto es, pues no tenemos responsabilidad de pagar en ningún momento específico y entonces, siempre que la autoridad intente requerirnos del pago, le podemos decir que aún no estamos obligados a pagarlo y que aún no puede iniciar sus facultades de comprobación para requerirnos, ya que la ley no me obligaba a pagar el impuesto en un momento determinado. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @la Fiscalía de las Cosas, seguir nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito o visitar nuestra página web lafiscalidadelascosas.com, donde podrán encontrar todo el contenido que subimos, así como nuestros episodios. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado, y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.